Me siento vacío o siento un vacío. Es un sentimiento, una frase que está en aumento. Cada día la escuchamos como una expresión de ese ser interno que está haciendo un llamado constante a las personas. A veces aparece esta sensación de vacío profundo que no lo llena nada, ni siquiera la compañía de otras personas. Y muchas veces vemos que este vacío se pronuncia cuando atravesamos momentos de crisis, cuando hemos encontrado esos instantes que en la vida nos confronta con nosotros mismos. Muchas veces es después de una ruptura amorosa, de un divorcio, cuando pasamos por un duelo, cuando estamos en momentos de soledad. En algunas ocasiones hemos escuchado ese llamado al vacío interior de manera muy fuerte, después de que ha pasado mucho tiempo de perseguir logros, metas, nuestros objetivos materiales, y después de tener todos esos planes materiales que deseamos, que soñamos, llegan los momentos de volver a nosotros mismos y a pesar de tenerlo todo, nos sentimos vacíos. En esta oportunidad vamos a hablar de ese vacío interior, como un llamado de ese ser espiritual que está siempre ahí latente, esperando a ser escuchado y esperando a que podamos abrirle la puerta para florecer, para expresarse y para crecer. Respuestas a ese vacío. Hay diferentes formas como las personas responden a esos momentos de vacío interior. Si ya estamos en ese momento de vacío, es un momento importante para afrontarlo. Es un momento importante para escuchar ese llamado del ser espiritual, de la esencia espiritual. A veces esos momentos de vacío entran acompañados de respuestas emocionales de mucho dolor, de rabia, de frustración. En ocasiones, después de haber pasado largos años, haber invertido mucha energía, mucho esfuerzo, en muchas metas colocadas en la mente, en la razón, y a pesar de todo ese esfuerzo en la vida, logramos esas circunstancias que tanto anhelábamos y nos encontramos como respuesta intranquilidad, vacío interior y falta de paz emocional. Pues en algunas ocasiones las personas, al darse cuenta de que persiguieron objetivos que realmente no les llenan ese vacío interior, desarrollan estados de frustración y rabia contra la sociedad. Si seguí todos los estándares que me enseñaron, ¿por qué termino en una vida así, en una vida en la cual no puedo sentirme bien o no puedo sentirme satisfecho? Esa es una primer forma como hemos encontrado que se puede materializar y se puede expresar esa sensación de vacío, pero es una forma lógicamente negativa y que hace mucho daño. Debemos traer la mirada hacia arriba para no caer en esas circunstancias en las cuales esa rabia y esa entrega de energía negativa hacia los demás tampoco va a ser la solución. Cuando las personas entran en esos estados de rabia y de frustración, quieren cambiar la sociedad, quieren cambiar el exterior o retirarse ellos de esa sociedad a buscar otro exterior que les satisfaga. Pero en realidad, mientras ese vacío no se mire directamente, la situación va a continuar. Debemos primero encontrar ese punto de equilibrio interior en nosotros mismos para que la realidad que anhelamos se pueda manifestar. Otra segunda manera, como a veces se observa en las personas que afrontan ese vacío, es con mucho dolor que lleva a la desesperanza, que lleva al desánimo y a la depresión. Si hago lo que hago, me siento vacío. Si busco en las personas, si busco distraerme, si busco en los hábitos saludables, igual pasa el tiempo y sigo sintiendo ese vacío que crece. O no puedo encontrar paz en mi soledad, no puedo encontrar paz en los espacios en que estoy conmigo mismo y quiero siempre buscar y buscar y buscar salidas afuera.
En esos instantes de soledad, en esos instantes en que la vida te permite entrar, ese dolor de encontrar solo vacío hace que las personas se regresen y no profundicen. Al regresarse y buscar siempre un alimento negativo en el exterior que ya lo conocen y que no han podido descifrar de una manera positiva. Entonces, ¿qué sucede en esos instantes? A veces las personas entran en el escepticismo, en el desánimo como estilo de vida, en una vida que no les apasiona, en una vida que no les motiva, en una vida que no genera agradecimiento en ellos porque siempre quieren algo diferente. A veces comienzan a ver eso diferente en los demás. Los otros sí tienen la vida que yo no tengo, los otros sí se sienten satisfechos y yo por ejemplo no puedo hacer. Ese estallido de dolor, de desánimo, de escepticismo también es muy delicado y debemos ponerle atención porque en esos estados profundos fácilmente se puede desviar la mente a llegar a contemplar las ideas suicidas o las ideas de autodestrucción. En un tercer escenario vamos a ver el dolor y la desesperanza, pero comienza a ver una luz de humildad. Una luz de humildad que nos dice que si por esta vía no lo hemos logrado, debe existir otra manera de llenar ese vacío. Que si en esta concepción de mi vida no he logrado esa paz interior y ese encuentro conmigo mismo de manera positiva, probablemente es que mi mente deba abrirse a otras maneras diferentes de concebir la realidad. Y es ahí en esos momentos de humildad donde ese ser comienza a permitirse conectar otro tipo de energías, cambiar interiormente y cambiar por lo tanto su realidad exterior. Algo muy importante y es ni encerrarte en el dolor, ni en la frustración, ni en la rabia, ni en ninguna emoción negativa te va a permitir llenar ese vacío. Los demás no tienen la culpa de ese vacío y muy probablemente lo tienen y no se dan cuenta. Compararse con la vida de otras personas no es una buena idea, porque cada persona está viviendo una experiencia en su nivel de conciencia y lo que le corresponde según lo que en su vida vino a trabajar. Esto es muy importante, por favor, no te compares. En lugar de gastar las energías en comparaciones conflictivas que solo te generan daño, vamos a usar esta energía en de forma amorosa comprendernos y entrar a entender qué te está aislando de tu ser interior. En este mundo materialista, las herramientas que nos dan para elaborar nuestra estructura mental y nuestra estructura emocional están muy lejos de la conexión con el ser interno. Todo lo contrario, favorecen la desconexión con la esencia espiritual. Como ser humano, como ser espiritual que vivo en un tránsito material, que vine a vivir esta vida con un propósito y que tengo una energía y un tiempo determinado para hacerlo, puedo hacer uso de estas energías y de ese tiempo para organizar mi ser hacia el crecimiento y la expresión de esta luz espiritual que soy yo, para que crezca, para que avance, para que se desarrolle y se exprese. O puedo desarrollarme en el sentido opuesto, para ocultar quién soy, para aislarme de mí mismo y para usar toda mi energía simplemente en conexiones materialistas, donde el ser espiritual queda aislado. Esto es tan fuerte que nuestra imagen, nuestra relación con el Ser Supremo, con el Creador, está muy distante de nosotros mismos. Esta imagen de la conexión con la existencia, con la comprensión de lo que es la vida, debíamos poderla aplicar en todas las áreas del conocimiento, absolutamente todas, desde la ciencia hasta las áreas que se definan como estudios espirituales. El ser humano es uno solo
En algún momento de la antigüedad decidieron separar en las áreas de estudio, donde el ser humano por un lado era un estudio material y había unos expertos y unos se llamaron científicos que se dedicaron a estudiar la parte material del ser humano, y la esencia espiritual del hombre quedó como una área de estudio separada y las dos no se podían unir. Hoy en día sí tenemos algunas áreas de ciencia donde se conectan estos dos mundos y han encontrado y han podido validar que efectivamente todo este universo tiene un creador, todo este universo tiene un lenguaje, toda la vida y la existencia está conectada por un idioma común. Ese idioma común habita en ti. Esa esencia espiritual quiere expresarse. Si yo toda la vida me la pasé colocándole capas a esa esencia espiritual porque fue lo que aprendí, porque fue lo que observé, y llegan los momentos de encuentro conmigo mismo y lo único que siento es ese vacío. Ese vacío lo que me está hablando es de ese distanciamiento, de ese ser espiritual que soy, de este lugar sagrado en el que habito y lo que mi mente racional vive diariamente. A veces encontramos una distancia muy grande entre mi mente y mi sentir. Y esta distancia está llena de muchas energías que oscurecen esta luz del ser interno. Es como ayudar a construir o a reconstruir un edificio. Cuando en los momentos en que la vida nos lleva a repensarnos un poco y nos damos cuenta que de pronto el edificio no está sobre pilares realmente sólidos. No hay que esperar a que ya sintamos la proximidad del final de la vida material, es decir, la muerte, para plantearnos qué sigue más allá, qué será de mí más allá. Cada día, siendo conciencia que soy un ser espiritual, cuya vida material es finita, puedo pensarlo de manera positiva. ¿Qué energías estoy elaborando en mí? ¿Cómo me acerco a mi esencia espiritual? A este lugar sagrado en que todos tenemos, que está lleno de luz, que está lleno de potencialidades, solo vamos a poder entrar con la luz de la verdad. De manera independiente a las doctrinas, creencias, culturas, cómo se desarrolle y desenvuelve el pensamiento humano. Entraremos de manera genuina a este lugar cuando esas creencias, esos pensamientos, esos pilares en que elaboramos la vida se alineen con la luz de la verdad, que es la misma luz que nos conecta con toda la existencia, con toda la vida. ¿Cómo nos vamos dando cuenta que esos pilares de mi edificio los voy organizando y los voy colocando bien? En la medida que este vacío comienza a dejarse de sentir y en su lugar aparece lo que llamamos la paz interior. El dolor y el sufrimiento son maneras como nos educamos como seres espirituales. Cuando hacemos algo que no está bien o que no es beneficioso para nosotros, vamos a aprender de alguna manera. De igual manera como el organismo, cuando comemos un alimento que no es adecuado, nos emite una respuesta de dolor o una respuesta de enfermedad, y eso nos hace tomar actos de conciencia de que ese alimento no nos hace bien. Igualmente, cuando alimentamos el alma de forma negativa, cuando realizamos actos que son destructivos, aparecerán las consecuencias del dolor y del sufrimiento. Muchas veces somos nosotros, a veces son otros los que realizan esas acciones, pero en todo caso esas instancias de dolor y sufrimiento nos están invitando a replantearnos cómo podemos avanzar en la mirada, en la forma y en la manera como vemos la vida. Cuando sentimos paz genuina, paz interior, paz en el ser, paz en el alma, nos damos cuenta que vamos por buen camino, que esa forma como nos hemos organizado nos está conectando con esa esencia que realmente somos. Al final del día pueden haber muchos avances materiales, muchos avances tecnológicos, pero si las personas viven llenas de depresión, sin sentido de vida, sin reconocerse como seres,
aislándose cada vez más de esta energía interior. Vamos a vivir en una sociedad estancada, en una sociedad atascada, en una sociedad que está caminando hacia su propia destrucción. Cuando esos edificios que construimos, cuando nosotros como seres iniciamos por reconocernos como seres espirituales, que hacemos parte de un engranaje universal, que todos tenemos esa misma esencia de un creador cuya ley espiritual es el amor. Cuando partimos desde allí y sabemos que nuestro propósito en la vida es darle fuerza y cabida al desarrollo de esta esencia espiritual para que mi mundo exterior refleje lo que realmente soy, todo ese edificio comienza a caminar a mi favor. En una comparación es como tener una semilla. Nosotros somos esa semilla. Esa semilla puede decidir germinar en busca de la luz y crecer hacia arriba, o por las programaciones externas decidir que es mejor crecer hacia abajo y buscar solamente las identificaciones materialistas, el pensamiento que nos sale del mundo materialista, del tener, de las cosas que nos identifican solo con un plano que es limitado. Por más de que esa semilla busque bienestar allí, se estará simplemente profundizando en un vacío que la aleja de lo que realmente es. Llegará un momento en que se siente asfixiada allá abajo, y aunque esté lo más abajo, la única manera de salir es volver a subir. La única manera de salir del vacío es tomarse una pausa comunitaria y darse la posibilidad de entrar en este lugar sagrado, o de llevar la intención a que podemos entrar en este lugar de luz, en donde todos nos conectamos. No es algo que vamos a entrar simplemente a través de una meditación. En una meditación podemos conectar esa energía y sentir mucha paz, pero vamos a necesitar tener cómo sostener esa paz. Una educación mental que nos permita sostener esa paz. Una educación, por lo tanto, emocional, que va a fluir con esa mentalidad de paz y poder llevar esa paz a nuestros actos. Por eso va a ser un trabajo de reordenamiento del ser. Un ser que se construyó para aislarse, pues va a tener que hacer un trabajo opuesto, hacer un trabajo de reordenarse para que permita la expansión, permita florecer ese ser interior, para su bien y para el bien de los demás. Entonces, un acto de humildad en decir, bueno, tal vez la vida como la he entendido hasta hoy no está con todos los pilares que son reales. ¿Cómo puedo abordarlos y hacia dónde debo caminar? Esa angustia existencial comienza a cesar en ese momento, porque el ser interno siente que va a encontrar un camino a ser escuchado y comienza un proceso de crecimiento, no desde pretender que las cosas cambien primero, no, una intención definida del cambio internamente, de la necesidad de reconectarnos con la esencia real de la vida, con la necesidad de encontrar primero esta paz interior que yo deseo ver en mi mundo exterior. ¿Cómo saber que voy llenando el vacío? A medida que ese vacío va dejando de pronunciarse de manera tan fuerte, vamos sintiendo paz interior. No es algo que se logra en un estado completo, porque a veces pasa que las personas sienten ese vacío, comienzan a trabajar en él y al no ver los resultados inmediatamente vuelven a regresarse a los estados de dolor y de rechazo de la sociedad y de rechazo de su propia vida e incluso de pelear con Dios. No, las situaciones que estás viviendo las has propiciado tú mismo, pues esa energía en la que te has envuelto, tú mismo la has permitido que se coloque, que se ubique ahí.
Entonces, con esa humildad vas a hacer un acto de fe en el sentido de confiar en ti mismo y confiar que vas a contar con una dirección positiva para poder reorganizarte y caminar a esa paz interior, hacia esa paz interior que estás buscando. Si has descendido mucho en la profundidad del aislamiento, pues la salida también va a requerir un esfuerzo y un trabajo. Lo más importante es siempre tener un enfoque. Cuando yo tengo un enfoque, cuando yo tengo una dirección a la cual voy a llegar, no me voy a detener en el camino ni tampoco me voy a desviar. Yo sé y vuelvo a recalcarlo, parto de la imagen de que sé que soy un ser espiritual, que pertenezco a un mundo espiritual, que a él voy a volver. Este tránsito estoy aprendiendo precisamente a depurar esas capas que me aíslan de la luz que llevo, a corregir los errores y a aprender cosas nuevas para fortalecer esa esencia de luz cuando comience a expresarse. Cuando pasan las tormentas, los edificios bien construidos se sostienen, los mal construidos no. Las tormentas de la vida te van a poner a prueba esos pilares y puedes tener dos opciones: que te destruyan las crisis y de ahí mismo tendrás que volverte a levantar en una dirección diferente, o que tu edificio salga fortalecido porque probaste tus pilares, están bien puestos y ya sabes cuáles puedes mejorar para seguir levantando con mayor fuerza tu energía. Entonces, partir del vacío no está mal. Es una reconciliación contigo mismo. Es un momento de la vida que te está llamando a que te escuches, a que salgas de mirar hacia afuera y vuelvas hacia adentro, porque la vida necesita reordenarse en el sentido verdadero para que encuentres la luz de la verdad de la que haces parte. Hay un creador de todo el universo, hay un creador de la vida. Tú eres vida y ningún adelanto tecnológico ha podido crear la vida. Tú eres semilla de ese creador. Siendo semilla de ese creador, perteneces a todo el engranaje de la vida. La vida habita en ti y la vida te ama. La vida quiere que te conectes con ella, que desarrolles todo ese engranaje cognitivo, todo tu engranaje mental, todo tu engranaje de voluntad para hacer florecer la vida. Luego, partiendo desde allí, entendiendo este mensaje de que haces parte de un universo que te ama, de un universo que te llena de vida, de un universo que te acompaña, te va a quedar más fácil conectar, empezar a encontrar por dónde está la luz para llenar ese vacío. No estás solo, siempre estás acompañado de muchos seres espirituales que están conectados con la vida, ayudándola a hacer crecer. A pesar de que todo a tu alrededor marche o se desarrolle en una imagen negativa y contraria a la vida, que puede pasar, podemos estar en circunstancias, en sociedades donde el colapso energético es tan fuerte que ya no vemos la esencia de la vida, sino que se ve más la esencia de la destrucción y de la muerte. En esos momentos es cuando más debemos ir a la conexión genuina que está en el interior, porque así en tu realidad inmediata no esté un lugar que te genere esa paz, que te dé ese amor que buscas. Sí lo existe. Sí existe ese lugar y esa conexión que es la que está dirigiendo al mismo tiempo todas las conexiones de la vida aquí y en muchas otras partes del universo. Luego podemos estar bien, aunque nuestro exterior no nos hable ni nos invite a ese bienestar. Vamos, eso sí, a buscar, a trabajar para que todo nuestro engranaje, todo nuestro ser material pueda desarrollarse a favor de esta esencia espiritual, a favor de la luz, para que florezca y no para que la opaque y la aísle. Si ya hemos acumulado muchas capas, vamos a trabajar.
de la mano de la fuerza interior y de las herramientas que este mundo espiritual nos da para transformar. La energía no miente. Podemos tener todas las concepciones de la vida. Si nuestra energía se organiza en conexión con esta luz interior, va a fluir de manera estable, va a fluir de manera equilibrada, va a fluir de manera armónica y conectada con la esencia de vida. Y eso se va a reflejar en nuestro desempeño en la vida, en la forma como fluye nuestra energía de pensamientos, en la forma como fluyen nuestras emociones y en la forma como se organiza la salud de nuestro cuerpo. De esta manera, cuando nivelamos nuestra energía, también nos estamos ayudando a reencontrarnos con ese punto de equilibrio, a reencontrarnos con ese punto de partida de cómo organizar mi ser para que pueda fluir en dirección positiva con el ser y la esencia espiritual. Si me siento perdido, si me siento solo, si me siento frustrado, puede que tenga mucha interferencia acumulada, mucha interferencia de energía, de conceptos, de ideas, de las cuales incluso no soy consciente. Hay que partir por algún lugar. Vamos a darle fuerza y luz a esa energía interior. Vamos a nivelar la energía para ayudar a abrir esas compuertas, a reorganizar esa fuerza de luz, a mostrarle cómo ese edificio está mal ubicado o sus pilares están mal ubicados para que se pueda fortalecer en la dirección correcta. No esperar a que ese edificio se colapse con las crisis, que la vida se viene abajo en los momentos más difíciles, cuando colapsa el cuerpo y hay enfermedades, cuando colapsa la mente y hay depresión, ansiedad y suicidio, cuando colapsan las emociones y las relaciones interpersonales se van al piso. Podemos comenzar a trabajar educándonos y reconociendo ese punto de vacío para poder reorganizar el ser en etapas tempranas y evitar las crisis. Si ya estoy en una crisis, con mayor razón necesito ayuda. Necesito retomar mi conciencia de ser espiritual, de ser de energía, retomar mi conciencia de que debo reordenar mis pilares, que lo principal es cómo me concibo como ser espiritual, para que mi mundo material lo pueda manifestar. Es un tema que en el día de hoy hemos tratado de manera muy abstracta y que poco a poco iremos llevando a conceptos más definidos, más aplicables. Pero de igual manera partimos de una idea abstracta, que es el vacío. Si estás sintiendo ese vacío, te invito a que sigas estudiando conmigo a través de los videos, a través de los audios. Y si aún mejor así lo sientes y lo intuyes, me contactes para ayudarte desde una nivelación de energía a encontrar esos puntos de interferencia para comenzar a abrir el camino a ese ser espiritual que necesita liberarse de todas esas cargas negativas, sean internas o sean de tus experiencias con el entorno, para que podamos fluir en la construcción del mundo que de verdad queremos ver. Primero en nuestro interior para luego vernos alrededor de nosotros. Cuando la persona es más introvertida, a veces no se expresa, a veces últimamente las personas sí lo están expresando, en muchas ocasiones no se expresa porque ni siquiera se identifica ese sentir, esa inconformidad o ese no sentirse bien. A veces el miedo a expresarlo es porque no hay una explicación material para poder expresar eso. No es fácil decir que no te sientes bien si de pronto en tu vida todo va bien, o si de pronto ya has pasado por un proceso de acompañamiento psicológico o has hecho muchos procesos de superación donde debiera ya haber un resultado, pero tú internamente todavía no lo sientes del todo. Y la gente se va acostumbrando a vivir en ese vacío, le va pareciendo normal.
y busca los escapes, ya sea de diversión, de redes sociales, de todas esas tecnologías que en lugar de permitirnos conectarnos aíslan todo el tiempo más de nosotros mismos, manteniendo nuestra atención no en nuestra vida, sino en la vida de otras personas, en las realidades virtuales, en las novelas, en las películas. Entonces la vida se va convirtiendo como en llevar y en llevar y en llevar ese vacío. Algunas personas en las crisis fuertes, en las depresiones fuertes, en los momentos de introversión fuerte lo manifiestan. Otros lo puedes observar en el desánimo y el escepticismo, en no creer en la vida, en no creer en los propósitos, en no creer en Dios, en no creer que en la vida tenga un propósito de verdad, de trascendencia. Esos son los síntomas donde puedes identificar más el vacío. En el polo opuesto lo puedes ubicar también en el materialismo extremo, cuando las personas necesitan compararse, calificarse por sus posesiones materiales, por sus posesiones, por sus títulos, cuando las personas necesitan o tienen esa necesidad de ser superior a otro para sentirse bien consigo mismo. Si no soy el primero, si no soy el que tengo la última marca, si no soy el que sé más y el que tengo que imponer sobre otro esa verdad. Ese es otro síntoma bastante fuerte de una persona con un vacío muy grande que en cualquier momento de su vida no va a callar más, y en esos momentos cuando sale con fuerza vamos a entrar en crisis emocionales y mentales fuertes. Entonces hay un par de síntomas que te puedo decir para identificar ese vacío.